¿Qué tal estáis, gente? Hoy, lunes por el mundo, ya sabéis que los lunes hacemos política internacional y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, ¿vale? Que es el periodista argentino Marcelo Longobardi. Es una de las eminencias mediáticas de Argentina, que ahora está en CNN. Vamos, nos va a dar una explicación tremenda de lujo para saber qué es lo que está pasando en Argentina con ese intento de magnicidio de la semana pasada de Cristina Fernández de Kirchner. Marcelo, que ya te tengo, ya se te escucha. ¿Qué tal estás? Bueno, Mira que, tú no estás en Argentina ahora mismo. ¿Dónde te encuentras? no, estoy en Estados Unidos, en Miami. En Miami. Que, bueno, ahora Sí. no me das tanta envidia todavía. A mí me empezarás a dar envidia cuando empieza a hacer frío. Pero ahora mismo está la cosa. Nada, para mí es un gran placer estar hoy contigo, Emilio, y es realmente un gusto. Así que no, ninguna eminencia, no, no. Trato de hacer un esfuerzo apenas para entender los hechos y tratar de relacionarlos, ¿no? Que es un poco mi trabajo, ¿no? Que eso es lo que queremos hacer hoy, ¿no? Que pues te tenemos aquí sabiendo muy bien el contexto de todo lo que está pasando en Argentina y además algo que entiendo que te toca también a nivel personal, ¿no? Porque al fin y al cabo es tu país. Entonces, Sí, claro. lo que sabemos, ¿no? Que es ese intento de magnicidio de un hombre que pues intentó disparar a Cristina Fernández de Kirchner y a lo largo de estos últimos días hemos visto pues una controversia generalizada no solo en la propia Argentina sino también en el extranjero acerca de qué es lo que ocurrió exactamente, ¿no? Y a mí me ha sorprendido mucho, he visto tu editorial hoy, que si queréis pasaros por CNN Argentina en Instagram la tenéis completa, tenéis completo el editorial que ha hecho Marcelo, pero hablabas un poco de cómo el oficialismo, ¿no? En Argentina, que es en este caso el partido que está en el gobierno y a través de Cristina, una de sus líderes, pero cómo ha habido una reacción. Me ha sorprendido un poco ver cómo se ha señalado tantísimo a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, primero quiero que nos pongas Como, un... señor, como eventuales responsables del eventual Sí, sí, magnicidio. por ¿No? eso, o Claro. sea, me parece muy heavy. Entonces, quiero que lleguemos ahí, pero en primer lugar, me gustaría si podrías contarnos un poco o sea, en qué contexto llegamos a este intento de Sí, magnicidio, ¿no? Porque hay unas cómo no. protestas. ¿Esto de dónde viene exactamente? Bueno, exactamente. Vamos a intentar explicarlo porque la verdad que es simple de entender y al mismo tiempo es un fenómeno muy interesante el que estamos viendo, ciertamente además de ser un fenómeno dramático, ¿verdad? Mira, esta historia comienza hace muchos años, cuando la señora de Kirchner comienza a radicalizarse, ¿no? Eh, Esto ha sido bastante común, como vos sabés, en América Latina y probablemente en algunas partes del mundo, donde los líderes políticos comienzan a radicalizarse. Y en el caso de la familia Kirchner, no solamente de Cristina, sino de su marido que murió, Néstor Kirchner, yo siempre pensé que la radicalización de ellos no respondía a un fenómeno de carácter ideológico, por ejemplo, como, no sé, como Ortega, digamos, o como Castro, o como Chávez eventualmente, sino como una respuesta política a los problemas, ¿no? Yo dudo mucho de que los Kirchner tengan una ideología, ¿no? No es gente que viene de la cultura, ni de la universidad, ni de las grandes luchas de los años 70, digamos. Yo siempre imaginé a los Kirchner, a Néstor Kirchner en su momento y a Cristina Kirchner en sus dos presidencias anteriores y en su actual y muy influyente vicepresidencia, como alguien que ofreció una respuesta radicalizada, como una respuesta política a los problemas que deben enfrentar, ¿no es cierto? Eh, Cristina Kirchner está ajustada a una situación judicial muy complicada, de una historia también muy complicada que empezó con su marido, Néstor Kirchner, que todo el mundo sabe, en Argentina tenía un testaferro, ¿no es cierto? Ah, vale. Ok, llamado Lázaro Báez, un sujeto que era un cajero de banco, del Banco de Santa Cruz, que es la provincia de donde provienen los Kirchner, y el mismo día que Kirchner asume la presidencia de la Nación, en el año 2003, funda una compañía constructora que por supuesto se queda con todas las obras públicas de la Mm. provincia de Santa Cruz y se vuelve multimillonario. Y llega a adquirir el delirio de 415.000 hectáreas de campo en la provincia de Santa Cruz, una, una cantidad equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires. Bueno, obviamente el señor Báez es descubierto por la prensa
en una filmación donde se lo ve rodeado de montañas, pero de montañas de millones de dólares, ¿ok? Ostras. Es decir, o sea, se lo puede observar a la familia Báez, digamos, contando la plata como en las películas de Escobar Gaviria, ¿no es cierto? ¿Viste? Con las pilas de millones, bueno. Y eso derivó, obviamente, en una investigación judicial, eh, que como todo en Argentina llevó décadas, o años, mejor dicho, y que terminó hace unas 3 semanas con una acusación formal de un fiscal llamado Diego Luciani, eh, a Cristina Kirchner, a Lázaro Báez y a un conjunto de funcionarios, uno de los cuales fue encontrado hace unos 3 o 4 años en Buenos Aires. Una noche fue filmado arrojando un bolso con 9 millones de dólares en un convento de monjas, What? portando una metralleta. What? Yes, ok. Portando una metralleta, el señor José López, en un episodio que creo que ni los libretistas más alucinados de Hollywood, en términos de perjudicar a alguien, podrían haber imaginado semejante escena, ¿no? Un funcionario de envergadura de los Kirchner, secretario de Obras Públicas de la Nación, es filmado y descubierto por un vendedor de pollos en una madrugada en la provincia de Buenos Aires. No, es una película alucinante. Sí. Agarrando unos bolsos con 9 millones de dólares en efectivo y arrojándolos por arriba de la reja de un convento de monjas, mientras bajaba de su auto un conjunto de ametralladoras. Una historia que digamos, si quieres hacer una miniserie de 10 capítulos, Lo, yo te la cuento. lo está ¿Okay? diciendo, lo está diciendo justo en el chat Ok. Palasatina, Anita, que es mi compañera, que dice que en Argentina tenemos material de sobra para miniseries de Netflix. La verdad es que es. Pero obviamente, No, pero una pregunta que te quiero hacer yo sobre esto, porque me interesa mucho lo del fiscal, porque hablabas de la investigación después de lo de Baez, ¿no? Que filtrara a la prensa. Me gustaría saber un poco la cronología, o sea, cuándo la prensa descubre que Baez está metido en este percal y cuándo. O sea, esta acusación de un fiscal es la primera que conocemos de estas características en lo que refiere a Baez y a posibles políticos no, implicados. hay muchas investigaciones alrededor de la figura de Lázaro Báez. eh, y bueno, hay investigaciones respecto de la adjudicación de obra pública a la empresa del señor Báez. Uy, se me cayó el auricular, Emilio. Lo Ah, tengo pero que se te rescatar escucha del bien de piso. momento, ¿eh? Ok, bueno, acá tengo el otro. Hay una investigación sobre el lavado de dinero posterior a la adjudicación de obra pública. Hay un montón de investigaciones. En una, en una de ellas, un periodista muy famoso de la televisión argentina llamado Jorge Lanata entrevistó a arrepentidos que contaron la historia por la televisión y aparecieron las imágenes de la llamada Rosadita. Vos sabés que la Casa de Gobierno de Buenos Aires, de Argentina, se llama la Casa Rosada, ¿no? Y esta gente Ah, llamaba la Rosadita a un departamento allí en el barrio de Puerto Madero donde aparecían los bolsos con el dinero que contaban en efectivo. Hubo también una investigación muy seria del diario La Nación de Buenos Aires sobre un chofer de uno de estos personajes, de otro tipo como José López, que tomaba nota de las actividades de su jefe, un señor de apellido Barata, ¿no? Que obviamente cobraba dinero de parte de las empresas en general que recibían obra pública y luego era repartido entre funcionarios de gobierno e incluso llevados esos bolsos a la mismísima casa de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no es cierto? wow. Hay una investigación judicial muy compleja llamada ¿cómo era? Los cuadernos de la corrupción, o algo así, donde este chofer había notado minuciosamente cada una de las actividades de su jefe, buscando y repartiendo bolsos con mucho dinero. Así que el contexto del asunto es muy complejo, muy profundo, muy interesante, eh, y estamos en presencia de una organización, digamos, muy corrupta, que tenía en alguna clase de papel a los Kirchner, ¿no es cierto? Entonces, en este caso en particular, el fiscal Luciani, esto fue el 20 y pico de octubre, acusa a Cristina Kirchner de ser parte de esta organización y le pide 12 años de prisión, ¿no es cierto? Hmm. Y a partir de ese momento comienza otra miniserie de Netflix, tal vez la más interesante de todas. Y permíteme antes ponerte un poquito el asunto en un determinado contexto. Hmm. Yo te mencionaba hace un ratito
porque esto tiene mucho que ver con lo que está pasando, la idea de la radicalización de los Kirchner, ¿no es Eso, cierto? eso es verdad que te lo quería preguntar. O sea, cuando hablas de radicalización, busca el auricular si quieres, ¿eh? Sí, sí, estoy con el pie tratando, ahí está, ahí lo atrapé, ahí lo atrapé. ¿No? No, que lo de la radicalización, por tener un poco más de contexto, porque esto yo no sé exactamente a qué te refieres. O sea, porque decías de la forma de aplicar la política, ¿te refieres más a la retórica? O sea, ¿qué tipo de radicalización estamos hablando? Porque es que en Estados Unidos, claro, Estamos, tenemos ahí pues un expresidente que tiene teorías de la conspiración muy locas y que querría revertir los resultados de las elecciones. Claro, eso bueno, evidentemente es muy radical. Pero no sé para en qué. hacerlo, para hacerla simple, podríamos comparar a Cristina Kirchner desde una perspectiva de la izquierda con un Trump desde una perspectiva de la derecha. Hmm. No son muy distintos. Es decir, Cristina Kirchner pasó de ser una senadora argentina bastante razonable a ser, bueno, obviamente esposa de un presidente de la nación, de Néstor Kirchner, que murió en 2010, pasó a ser una líder muy populista, y de ahí pasó a una instancia muy superior, postulando, por ejemplo, que la república como noción, como idea, como concepto de división de poderes, es un fenómeno anacrónico, Oh, ¿no? Llegó a decir públicamente, Emilio, que ella no se atendería con un dentista del siglo XVIII y por lo tanto, ¿por qué un país debe ser regulado por reglas establecidas en el siglo XVIII por Montesquieu? ¿No es cierto? Ponele. wow. Llegó a plantear que su modelo global hoy era China. Hoy Y como todo el no. mundo sabe, China es esencialmente un régimen autocrático. Básicamente sí. Sus aliados a nivel mundial, no solamente aliados cercanos, sino aliados en la política internacional de Argentina, son obviamente Venezuela, Cuba, eventualmente Nicaragua, China y Rusia, ¿no es cierto? Argentina tuvo, por ejemplo, un escándalo con las vacunas Ah, es verdad. Sputnik, Es verdad. justamente por la relación de la señora Kirchner con Vladimir Putin, ¿no es cierto? Entonces ella se ha ido radicalizando con el paso del tiempo, pero si superponemos esa radicalización con las circunstancias políticas que rodeaban siempre a Cristina Kirchner, uno podría concluir, como he concluido yo, que su radicalización autocrática no deriva de una postura ideológica, sino de una respuesta política para enfrentar problemas de todo tipo, ¿no es cierto? Hmm. De todo tipo. Bueno, denuncias, problemas económicos, extravíos personales, bueno, una serie de cuestiones. A partir de la acusación del fiscal Luciani, comienza una película que permitime antes, Emilio, completarte un poquito de panorama. Entonces, tenemos un personaje, en primer lugar, muy radicalizado, vamos a llamarla la protagonista de esta historia, ¿no es cierto? Con impulsos autocráticos cada vez más marcados, que explican lo que vamos a ver dentro de unos minutos con la reacción posterior Hmm. a la acusación del fiscal Luciani y como reacción posterior al intento de magnicidio. En segundo lugar, Cristina Kirchner sigue siendo la persona alrededor de la cual se organiza la política argentina. Hmm. Si vos fueras argentino, yo te diría, Emilio, ¿vos estás a favor o en contra de Cristina? ¿Eh? Y con esa respuesta yo entiendo todo. Ya. Entiendo, ¿Ok? sí. Es Hmm. decir, en Argentina se está básicamente a favor o en contra de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Vos sabés que Ortega y Gasset, el gran escritor y filósofo español, decía que gran político es todo aquel que donde va pone orden. ¿Eh? Él no se refería al orden de carácter policial o militar, sino orden político. Ah, sí. Él usa, él usa esta frase en un libro maravilloso que escribió una biografía de un francés famoso llamado Gabriel Mirabeau, ¿no es cierto? Entonces, claro, Cristina Kirchner cumple con ese parámetro de Ortega, digamos, donde ella va a poner orden. Se está a favor o en contra de Cristina Kirchner. Y es más, no siendo presidente, o presidenta, como le gusta a ella, y habiendo sido una presidenta fuera del poder en los años del presidente Macri, Hmm. aún así la política giraba alrededor de Cristina Kirchner todo el tiempo, aún considerando que tiene causas judiciales muy complejas en su contra, ya con acusaciones de fiscales muy graves. Tiene un nivel de ponderación pública muy bajo. Su imagen positiva antes del intento de magnicidio
no superaba el 20 y pico por Oh, ciento. muy poco. Wow. Su gestión económica como presidente de la nación y ahora como vicepresidente, digamos, a cargo de la presidencia, porque ella ha puesto en la presidencia a una especie de Medvedev. ¿Te acordás cuando Putin no pudo ser reelecto? Ah, Puso a correcto, sí. Medvedev. Sí. Bueno, ok. Alberto Fernández, el presidente, es una suerte de Medvedev, ¿no es cierto? Es decir, un tipo que, bueno, finalmente hace lo que ella quiere, ¿no es cierto? Entonces tiene una gestión económica desastrosa, una ponderación pública muy baja, enfrenta problemas judiciales muy serios y su performance electoral no ha sido especialmente buena. Ella perdió a nivel nacional, Emilio, perdió 5 de 8 elecciones en las que se presentó. Ah. Nunca jamás ganó una elección de medio término, por ejemplo. Y aún considerando este resumen que te hago de sus contratiempos, ella sigue siendo la persona que ordena la vida pública argentina. Es un fenómeno, vamos a decirlo así, extraordinario. Sí. Es un fenómeno extraordinario. Por supuesto, ella ha manifestado en esta historia larga de radicalización su fobia contra la justicia, su fobia contra la prensa, su fobia contra las empresas, su fobia contra todo que no sea ella. Y el tema favorito de Cristina Kirchner suele ser Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Ella es capaz de hablar de ella durante muchas horas, ¿no es cierto? Y por lo general jamás se ha sometido a un reportaje normal o siquiera a una conferencia de prensa, ¿no es cierto? Hay una oportunidad muy interesante para conocer en el fondo a este personaje tan extraordinario, digamos, que es cuando ella es invitada a la Universidad de Harvard a hablar con los alumnos, ¿no? Claro, y ahí se encontró con preguntas normales. Ya. Y es un fenómeno extraordinario porque llega a decir cualquier cosa. Cristina Kirchner no es una persona que sea capaz de mantener un diálogo o una conversación. Entonces tenemos un personaje muy radicalizado, un personaje muy controvertido, que al mismo tiempo ocupa un papel central en la vida política argentina y que acaba de protagonizar un fenómeno también extraordinario que en la Argentina se llama, no sé cómo se llamará en España, se llama centralidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la centralidad? Bueno, ocupar el centro de la escena. No importa si por una razón o por otra, porque tengas una buena idea o una mala idea, porque seas víctima de un delito o autor de un delito, no importa. Es decir, es la noción de la centralidad. La noción de la centralidad es una noción potente hoy en este mundo tan líquido, digamos, pero a la vez muy efímera. Por lo tanto, mantener la centralidad, y en el caso de Cristina Kirchner, ella es una experta en hacerlo, requiere de que vos todo el tiempo estés planteando un extravío mayor al del día anterior, ¿no es cierto? Sí. Porque la recuperación de la centralidad es una situación muy efímera. Es como que yo ahora, para llamar la atención de tuya y de tus seguidores, te insulto. Y bueno, nada, dura un minuto. Ahora, mañana tengo que pegarte un palazo, ¿no es cierto? Porque ya con el insulto no sorprendo a nadie. Y pasado mañana tengo que pegarte un tiro, ¿no es cierto? Sí, cada vez es a más, ¿no? Entonces, claro, entonces la reacción de ella, al mismo tiempo que fue sometida a este juicio que derivó en el pedido de condena y que derivó seguramente en este episodio del magnicidio, comenzó cuando los jueces la interrogaron. Entonces, ella respondió que los que debían responder las preguntas no era ella, sino los jueces. Sí, obvio. Ya. Y que ella ya había sido absuelta por la historia. Ya está. Juzgada Esa es la y defensa. absuelta por la historia. Esto conecta, obviamente, con lo que te dije al principio, es decir, Cristina Kirchner descree de la noción de la justicia independiente. Ya. Presentó en el Congreso argentino, sin éxito, muchos proyectos de reformas judiciales para nombrar tribunales llamados, ponerle, populares, en donde sus militantes se vuelven jueces. Bueno. De hecho, mira, ahora que dices eso, que me parece una pregunta interesante, porque las fiscalías cambian mucho de un país a otro. Este fiscal, Luciani concretamente, ¿cómo llega a ser fiscal? ¿Es por un proceso de designación federal? O sea, ¿les designa el Ejecutivo? No, son propuestos por el Ejecutivo y confirmados por el Senado. Confirmados por el Senado, en el caso argentino, como consecuencia de una reforma, confirmados por un colegio, por un consejo de la magistratura. Pero curiosamente, el fiscal Luciani lo designó ella. ¡Anda!
Eso es lo que Y quería saber. Eso es lo que quería saber. exactamente. Entonces, cuando Luciani produce la acusación, y acá comienza el proceso que deriva, obviamente, en el tema del magnicidio y que amenaza, digamos, con un extravío a un superior, es que ella hace una presentación por un canal de YouTube, porque ella, obviamente, te repito, no se somete a reportajes ni a conferencias de prensa, donde, obviamente, acusa a la justicia de perseguirla. En la Argentina se inventó un término, o se usa un término llamado lawfare, ¿no? Muy común hoy en día en América Latina, Sí. que es un término que sugiere que las grandes corporaciones, los intereses, no sé cuánto, eh, usan la justicia para perseguir justamente a los líderes políticos populares, ¿no es cierto? Entonces ella acusa a la justicia de lawfare, acusa a los medios de perseguirla, empieza a sugerir, ¿puedo decir una mala palabra? Sí, claro, Argentina. aquí, en este canal vamos, todo lo que quieras. Ok, dice, yo no puedo ser la única boluda. ¿Ok? Como diciendo, mirá, acá todos los gobernadores y presidentes tuvieron sus Lázaros Báez, ¿no es cierto? No me vengan a decir a mí, ¿no es cierto? ¿Eh? Claro. Es más, planteó hasta una sospecha respecto de su propio marido. Dijo, ¿por qué un fiscal no investiga lo que hizo Néstor Kirchner con tal asunto? ¿Eh? No, fue una cosa extraordinaria, ¿no es cierto? En términos de, de, de show, digamos. Ella es una gran actriz, ¿no es cierto? Es un personaje, en algún sentido, si querés, magnético, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, dicho esto, 1 o 2 días después de este espectáculo, bastante penoso, por cierto, aparece el presidente Fernández en la televisión, Mm. tratando de competir con Cristina Kirchner en esta recuperación de la centralidad, porque el presidente argentino se ha vuelto un personaje directamente desaparecido de la escena, Ah, porque por supuesto aparece Cristina Kirchner y obviamente roba la el foco, ¿no? sombra que ella proyecta, digamos, sobre el presidente es brutal. Claro. El presidente llega a decir en la televisión que, como todo el mundo sabe, dice, el fiscal Alberto Nisman se suicidó. Un fiscal que en su momento investigaba a Cristina Kirchner por un acuerdo muy oscuro con los iraníes, ¿no es cierto? Que después te lo explico si querés. Es una película, ¿no? Otra. Ok, muy bien. Entonces, es obvio que el fiscal Nisman no se suicidó, fue asesinado, claramente. Y el presidente Fernández, cuando no era presidente, siendo que en su momento fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner, y luego fue su principal rival político, las acusaciones más severas ocurridas en Argentina contra Cristina Kirchner provinieron de Alberto Fernández. Es una cosa insólita. Te cuento algo, yo fui levantado de la televisión, del aire, fui sacado del aire durante los años de gobierno de Cristina Kirchner, entrevistando a Alberto Fernández. Ah, En un brote de locura de Cristina Kirchner, mandó a un canal de televisión a bajar una palanca y sacarme del aire. Mientras ostras. yo entrevistaba, mientras yo entrevistaba a quien hoy es su presidente, Alberto Fernández. Pues eso es un Que escándalo. eso fue un escándalo en Argentina, obviamente, que ni te cuento. Ok. Bueno, entonces, claro, Alberto Fernández dice ahora en la televisión, yo espero que el fiscal Luciani no termine como Nisman. ¡Oh! ¡Buah! Con lo cual se paralizó el país, ¿no es cierto? Dios. ¿Cómo puede ser que este hombre diga esto en la televisión? ¡Qué bárbaro! ¿Qué estás diciendo? ¿Que no se suicide? ¿O que lo van a matar? Entonces, a partir de ese momento, comienza una carrera loca por el manejo de la centralidad, ¿no es cierto? La ciudad de Buenos Aires coloca alrededor de la casa de Cristina Kirchner, previendo Manifestaciones, ¿no? una, manifestaciones o un episodio como el que acaba de ocurrir la semana pasada. Vos ten en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma consagrada por una reforma constitucional que votaron los Kirchner en el 94 y que está gobernada por un eventual candidato a presidente que va a rivalizar con los Kirchner en el año 2023. Se llama Horacio Rodríguez Larreta, digamos, el sucesor de Macri, ¿no es cierto?
en el caso de que Macri no compita por la presidencia. Que si no, Muy bien. si no me equivoco, bueno, él específicamente, Larreta, podría ser el rival el año que viene de Kirchner, ¿no? Si Kirchner al final pues gana las primarias Claro. y demás. Pero al menos sí que ha denunciado el intento de magnicidio, ¿no? Porque la Patricia Bullrich era una que, sin embargo, lo que ha hecho es sembrar más dudas acerca de qué es lo que ocurrió Claro, exactamente. lo que ocurre es que dentro de la oposición Ujú. hay un descalabro. Acá me distraigo un segundo del relato Sí, de sí, sí, Netflix, tranquilo. ¿ok? Para que puedas entender esto. La política argentina está organizada de una manera muy loca, ¿no es cierto? Desde hace mucho tiempo. El conflicto principal de la política argentina desde hace muchos años no ocurre entre las fuerzas, sino dentro de ellas. Mm. Había hasta hace poco muchísima más rivalidad dentro del oficialismo que entre el oficialismo y la oposición. Ahora, con el asunto del magnicidio, el peronismo y el kirchnerismo se unieron rápidamente en una especie de destino común. Les volvió la mística, ¿no es cierto? Pero por lo general, en la política argentina ocurre este fenómeno casi yo te diría deformado, porque es un clásico que dentro de las coaliciones hay conflictos, pero nunca más relevantes dentro que entre ellas, ¿no es cierto? Ahora hay un conflicto entre ellas porque los Kirchner acusan a la oposición de haber armado al tipo que intentó matar a Cristina en el caso que eso haya ocurrido, ¿no es cierto? Mm. Pero en cualquier caso, dentro de la oposición, Larreta ocupa un papel muy complicado, porque él es una paloma muy razonable en un conjunto de halcones que están bastante radicalizados también. Ujú. Entonces Larreta pone unas vallas y los manifestantes, es decir, los militantes y partidarios de Cristina Kirchner, van a protestar contra las vallas. No fue al revés el fenómeno, que vino una manifestación y como consecuencia de la multitud, la ciudad puso vallas. No, la ciudad puso primero las vallas para proteger a Cristina Kirchner y la manifestación fuerte se produce contra las vallas bajo el argumento de que la ciudad estaba sometiendo a Cristina Kirchner a una suerte de prisión domiciliaria. Mm. Entonces se produce unos empujones y un acto de violencia de personas que protestaban contra las vallas, ¿no? Muy bien. Y esa discusión deriva en que Cristina Kirchner, y vuelvo al asunto de la centralidad, es decir, para mantener la atención, vos tenés que plantear disparates cada día mayores, ¿no es cierto? Entonces ella plantea que las vallas y las manifestaciones fueron un fenómeno similar a lo ocurrido en aquel famoso día del año 2001, donde hubo 40 muertos. No. Y eso, por supuesto, no estuvo ni cerca de ocurrir, ¿no es cierto? Planteó que la policía de la ciudad de Buenos Aires era una policía política que estaba puesta ahí para perseguirla, y comenzó una discusión disparatada respecto de si la ciudad de Buenos Aires debía conservar su nivel de autonomía, ¿no es cierto? Que fue lo mismo que hizo Chávez cuando advirtió que la ciudad de Caracas no lo acompañaba electoralmente. Pasa que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad esencialmente antiperonista y muy particularmente antikirchnerista, ¿no es cierto? Vale. A diferencia de otras provincias en donde la mayoría del peronismo es indiscutible, ¿verdad? En el caso de Buenos Aires, no. Buenos Aires es una ciudad, es como si fuera Nueva York. Nueva York nunca va a ser trampista, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires, que nuclea básicamente a la mitad de la Argentina, en población, etcétera, es un bastión muy importante del peronismo. Y la ciudad de Buenos Aires, la capital de la Argentina, que está limítrofe con la provincia de Buenos Aires, es todo lo contrario. Claro. Solo que la provincia es 10 veces más grande. El famoso conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde viven millones de personas hacinadas por la pobreza y por la marginalidad, ahí ocurre un fenómeno desde hace décadas, por supuesto, muy vinculado con el peronismo. Entonces, esta discusión, a propósito, digamos, de la acusación de Luciani, empezó con una reacción de ella muy intempestiva, cosa que ella jamás respondió a una prueba, nunca. Ella siempre replicó a los jueces y fiscales con argumentos políticos. Bueno, entonces, apareció ella, apareció el presidente con lo de la comparación de Nisman con Luciani, empieza la discusión por la guerra de las vallas, ella postula que la Ciudad de Buenos Aires debe retroceder en su estatus constitucional, y en ese contexto de ese descalabro del debate se produce el jueves por la noche
este intento de magnicidio. Capítulo 1, ¿ok? Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. Bueno, capítulo 2. Ocurre este fenómeno, este episodio tan dramático del jueves por la noche, y si viste las imágenes, Emilio, advertirás que ella prácticamente no advierte No lo ve, que no lo ve. tiene un tipo que le está apuntando a centímetros de su cabeza. Yo no sé si eso es posible o no, nunca me pasó, nunca te pasó a vos tampoco, pero Por no sé suerte. qué pasa cuando un tipo, en el medio de un tumulto, te pone una pistola en la cabeza. Por ahí no te das cuenta, que yo no lo puedo saber. Pero acá comienza un primer problema, muy similar a lo ocurrido cuando aparece muerto en su departamento del barrio de Puerto Madero el fiscal Alberto Nisman, ¿no es cierto? Él se llama Fernando Sabaj Montiel, nacido en Brasil, 35 años, un personaje completamente marginal que vive en una, se llama, podemos decir, posilga de 15 metros cuadrados, absolutamente mugrienta y olorosa, llena de cosas sucias y de balas dentro de su casa. Tenía 100 balas en su casa. Bueno, y él amenaza a Cristina Kirchner con dispararle eventualmente con una pistola que no tenía, yo no soy un experto, en mi vida vi un arma, pero no tenía la bala en la famosa recámara, no sé cómo se llama eso. Es decir, no había ninguna forma de que la mate, ¿no es cierto? Si eso es un error o un acto deliberado, no lo podemos saber. Pero no había ninguna forma, ninguna, de que él accionando la pistola matara a Cristina Kirchner. Ninguna manera. ¿A qué te refieres con que no ¿Eh? había ninguna manera? Porque no tenía bala. Ah, bueno, pero sí, o sea, no tenía bala cargada en la recámara, pero sí que la tenía en el cargador. Sí, obvio. Pero me explicaron que vos, como en las películas, vos tenés que hacer chuk chuk. Bueno, eso no estaba hecho. Él podía haber disparado 40 veces que la bala no salía. Ya. Entonces, signo de interrogación, ¿no? La justicia develará efectivamente qué es lo que el hombre este quiso hacer. Después hay una historia respecto de que el tipo es, porque la custodia de la señora Kirchner, una custodia profesional de la Policía Federal Argentina, no estaba. No, pero además, una de las mayores polémicas tiene que ver con que la reacción del efectivo de seguridad que hay es malísima, porque tampoco, quiero decir, se supone No, que hay unas obvio, manifestaciones, tanto de en contra como a favor obviamente. de ella, y no reaccionan. Como consecuencia de la guerra de las vallas que te mencioné antes, Sí. un juez de la Ciudad de Buenos Aires ordenó a la policía de la Ciudad de Buenos Aires retirarse del lugar 2 o 3 días antes. Entonces la policía de la ciudad, que tiene obviamente el control de esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, una zona muy elegante de la ciudad, ya, la señora Kirchner vive en el barrio de La Recoleta, ¿no es cierto? Es decir, es como vivir en Madrid en la Gran Vía, ponerle, yo qué sé, no es un lugar cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, entonces la policía de la Ciudad de Buenos Aires estaba alejada del lugar. El control lo había tomado la Policía Federal, ¿no es cierto? Que depende del gobierno federal. Los testimonios dicen que el tipo es capturado por los militantes de Cristina, que la rodeaban efusivamente y que al momento de que el tipo intenta matarla, lo capturan. Pero las crónicas de mis colegas más creíbles argentinos en los diarios sugieren que el tipo cuando lo agarraron se escapó. O sea, que hay Y lo dudas. termina. No se sabe exactamente qué pasó en los momentos No, posteriores, ¿no? no se sabe. Y que curiosamente quien logra detenerlo al personaje este Montiel es la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya más lejos del lugar, mientras Cristina Kirchner seguía firmando autógrafos en un libro. Ese episodio dura exactamente, Emilio, 6 minutos. Entre que el tipo intenta matarla y alguien la saca del lugar y la resguarda en su casa, pasan 6 minutos. Punto número 1. El episodio es un episodio confuso. Yo no estoy diciendo que no haya habido un intento de magnicidio, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que estamos en presencia de un fenómeno confuso. Claro, no, es que eso es, ¿Eh? o sea, yo estoy de acuerdo contigo que hay que plantearlo de esa forma porque la razón por la cual estamos viendo una división tan bestia en torno a las reacciones, ¿no? A saber qué pasó realmente, es porque el evento en sí mismo está sembrado perfecto para generar todas las posibles teorías, tanto de un lado como del otro. Yo no es que tenga una teoría, pero Emilio, pero mirando los hechos, digo, a ver, ¿quién capturó a este hombre? ¿La Policía Federal, la custodia de la vicepresidente, los militantes kirchneristas o la Policía de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es cierto que al tipo lo redujo la gente que estaba allí o es cierto que se escapó del lugar?
¿Por qué razón se borró el teléfono? ¿O por qué razón el arma no tenía sus huellas digitales? Entonces, hay una serie de cuestiones que particularmente los argentinos nos recuerda lo ocurrido con el caso del fiscal Nisman, que es encontrado asesinado en su departamento y entran al departamento de Alberto Nisman 50 personas. No dejaron una prueba en pie. Ministros, fiscales, jueces, policías, periodistas, entraron a lo de Nisman, movieron las cosas, le agarraron el teléfono, le agarraron la computadora, decían a ver qué hay acá. Y bueno, obviamente, la investigación quedó completamente deformada. Bueno, acá está empezando a ocurrir algo que a los argentinos nos recuerda el caso del fiscal Alberto Nisman. Una investigación que está en manos de una jueza seria, de un fiscal muy serio, pero que presenta estos interrogantes muy inquietantes. No está claro quién lo detuvo, no está claro si el tipo se escapó, o para ser mal pensado, si lo dejaron escapar. Si la policía de la Ciudad de Buenos Aires lo capturó, y si lo capturó fue una mala noticia, ¿no es cierto? Yo me entiendo lo que te digo, porque el tipo por ahí tenía que escaparse, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, cuando ocurre un magnicidio o un intento de magnicidio, uno va por una de estas dos hipótesis. O es un loco suelto, ¿Qué dicen? un lobo solitario, como se dice habitualmente, o estamos en presencia de una conspiración profesional. Uno tiene estas dos hipótesis, no hay tres, pero en la Argentina comenzó a sugerirse una cuestión simultánea y, por cierto, muy peligrosa y que conecta con lo que te dije al principio. Por eso, entender la radicalización de los Kirchner es muy importante para entender este fenómeno, que no lo podrías entender si no entendés el proceso que te conté antes. Las características que yo te mencioné de la señora de Kirchner, alguien perseguido por la justicia, con problemas con la opinión pública, con un gobierno que va de mal en peor, con estas tendencias autocráticas y demás. Bueno, obviamente, ¿cuál es la respuesta al hecho de que un evidente lobo solitario intentó matarla? Bueno, alguien lo armó. Alguien lo inspiró, alguien lo motivó. Por ejemplo, hoy vos tendrías un problema si el señor Montiel o su novia te miraban por Twitch o te seguían en las redes. Por el argumento sería, bueno, Emilio Domenech o Marcelo Longobardi inspiraron a este personaje, por lo tanto, sos culpable. Entonces comenzaron una serie de comentarios, sugerencias, afirmaciones, construyendo esta hipótesis. Está bien, el tipo es un lobo solitario. Pero, y el pero es dramático, ¿no? Pero acá hay un proyecto de odio inspirado por la oposición, por la justicia y por los periodistas que llevaron a este hombre a intentar matar a Cristina Kirchner. Cuando yo hice mi comentario anoche por CNN, mostré algo, que te lo voy a mostrar ahora. Esta es la pila de comentarios, declaraciones y afirmaciones de los funcionarios públicos argentinos, argumentando que efectivamente estamos en presencia de un enajenado que, aún no teniendo contacto con la vida política argentina, fue armado imaginariamente por el fiscal Luciani, por el expresidente Macri o por los periodistas, ¿no? O sea, entiendo, lo que estás diciendo es que la respuesta, pues esto lo contabas en la editorial, ¿no? Que la respuesta del oficialismo, ¿no? Todos los aliados de Kirchner, ha sido culpar o a los medios de comunicación, entiendo que por instigar una violencia política, ¿no? Pero luego también hablan ahora explícitamente de una posible conspiración, de que a este hombre probablemente lo haya armado la oposición. No, es una conspiración, digamos, teórica. Es decir, a nadie se le ocurre que este personaje tenga contacto con los periodistas, con la oposición y mucho menos con los jueces y los fiscales, ¿no es cierto? Solo que esta es una reacción extraordinaria para intentar fundamentar que esta cuestión del odio tiene una relación directa con un crimen o con un intento de crimen. Vos mirá esta imagen, ¿no? En la Argentina hay una agencia oficial de noticias que depende del gobierno, que se llama TELAM, ¿no? Que es una agencia de noticias estatal, ¿no? Esta imagen fue difundida por la agencia de noticias TELAM el día sábado. La estoy sacando de mi archivo para mostrárselas acá por la pantalla. Mira esto. Oh, ¿eso es una agencia de noticias? Oficial. El ministro del Interior, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente Fernández, la portavoz del presidente Fernández, algunos senadores y diputados, etcétera, 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 han planteado esto de manera abierta. Te cito algunos casos porque son realmente muy, muy, muy interesantes. Obviamente que el gabinete del presidente Fernández tiene algunos funcionarios que han sido colocados, no por el presidente, sino por la señora de Kirchner, ¿no es cierto?
El principal de ellos se llama Guado de Pedro, que es nada menos que el ministro del Interior de la Argentina. Él acaba de decir públicamente esta frase: este no es un loco suelto, ni un hecho aislado. Son 3 toneladas de editoriales de diarios, televisión y radios, dándole lugar a los discursos violentos. A ver, ¿a qué llama el gobierno discurso violento? A nada, a lo que pasa en cualquier país del mundo. La prensa critica, la prensa cuenta, la prensa revela los juicios, la prensa investiga, la prensa da las noticias, ¿no es cierto? O sea, que tu impresión no es en absoluto que en Argentina, o sea, puede haber diarios de la oposición, ¿no? Como puede pasar en España perfectamente, que eso ocurre. Sí. No significa que estemos de acuerdo, pero tú no tienes la impresión de que haya violencia política en esos medios de comunicación hacia Kirchner. De ningún modo. Mira, yo he sido perseguido por los Kirchner, yo fui sacado de la televisión, fui echado de una radio por los Kirchner y trato de guardar cierta moderación en mis puntos de vista, en mis análisis y comentarios. Y es cierto que hay periodistas mucho más críticos que yo, no en el fondo, sino en el modo, ¿no es cierto? Ya. En el modo. Hay un modo muy feo hoy en día de actuar en la televisión, incluso en canales importantes, ¿no es cierto? Que es un modo que yo, que tengo cierta edad, jamás incurriría. Pero bueno, el gobierno toma eso como como una cuestión de odio, que eso es una locura. Bueno, después, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se llama Axel Kicillof, un tipo de máxima confianza de Cristina Kirchner. Él dijo, no puedo dejar de asociar lo que pasó con el fiscal Luciani, como si el tipo hubiese sido inspirado por el fiscal. Y por lo tanto esto convierte al fiscal en culpable, ¿no? Exactamente. Una funcionaria muy cercana al presidente Fernández dijo, además de algo parecido a lo que dijo el presidente Fernández, en el sentido de que es un crimen inspirado, un intento de crimen inspirado por el odio de la prensa, responsabilizó directamente a Macri, ¿no? Dijo, y es que, mira, yo lo conozco mucho a Macri, lo he entrevistado muchas veces, lo he conocido, creo que 30 años antes de ser presidente, y he sido con él muy crítico, siendo una persona amiga de él, pero obviamente me parece que esto es una exageración, ¿no? Ella dijo, la pistola en la cabeza de Cristina es la pistola en la cabeza de nuestra democracia, es la pistola en la cabeza de nuestro pueblo, y las armas de los odiadores las cargan los Macri, y otra serie de funcionarios vinculados a Macri. Sí. Y así hay un montón de comentarios. Déjame redondear esto. Sí. Te puedo estar toda la tarde contándote detalles sobre las declaraciones en el sentido de superponer a un loco suelto, a un enajenado mental, con teorías, la política, ¿no? La justicia y la prensa. Es una teoría equivalente, digamos, a Quanon, digamos, a cualquiera de estos disparates, digamos, que hoy en día hacen mover a cierta gente, digamos, ¿no? Proyectos cooperativos que por lo general no corresponden a los gobiernos serios, corresponden a los grupos delirantes. Y esto, considerando los antecedentes, Emilio, del caso, y siendo que ayer ya apareció en escena Nicolás Maduro, gran amigo de Cristina Kirchner, planteando que Argentina debiera adoptar una ley contra el odio como se adoptó en Venezuela, que condena una crítica a 20 años de prisión. Yo tengo mucha preocupación respecto de que en su deriva judicial y política, la señora Kirchner intente arrastrar a la Argentina a un formato autocrático. Esto es lo que yo quería explicar anoche. No. Pero lejos de lo que ha hecho el oficialismo, que es pues coger un caso que evidentemente genera mucha confusión y más en un país tan dividido ideológicamente como Argentina, ¿no? Porque al final lo que estás viendo tanto lo que estás viendo en redes sociales, incluso no solo en Argentina, sino también a nivel internacional, porque en España pasa un poco parecido, ¿no? Que tienes la derecha siembra dudas acerca de qué es lo que ha pasado, si es un montaje urdido precisamente por los Kirchner, y luego tienes, ¿no? el lado contrario que te dice pues lo que estás contando tú. Pero en Argentina, Larreta, por ejemplo, era un ejemplo de persona que ha denunciado el intento de magnicidio, pero también estaban los otros ejemplos de Patricia Bullrich o de Milei, ¿no? Que estaban diciendo al contrario, pues que era una manipulación, o sea, que esto puede ser una manipulación de los Kirchner. Entonces, ¿también se ha visto por parte de la oposición algo generalizado de sembrar dudas y de lanzar esas teorías acerca de...? No, la respuesta a eso es definitivamente no. Solo que Javier Milei y Patricia Bullrich son personajes vistosos, digamos, y han planteado comentarios, digamos, excepcionales. Es decir, por lo general, te diría, en términos generales, el conjunto de la vida política argentina, incluso de la prensa, ha manifestado su solidaridad y preocupación por lo ocurrido. Es más, en muchos casos yo no les creo nada, ¿no es cierto?
pero no importa, es decir, han manifestado su solidaridad de todas maneras, ¿verdad? Y es más, creo que muchos lo han hecho para curarse en salud, como se dice aquí, ¿no? En Argentina. Muchos periodistas recontracríticos de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández. Entonces, cuanto más agraviantes han sido los periodistas con ella, más se han solidarizado, ¿no es cierto? Es decir, es medio gracioso, pero bueno, no importa. En cualquier caso, Patricia Bullrich expresa a un sector dentro de un sector. Se ha tomado una línea extremadamente dura. Entonces, como si te dijera, bueno, es Trump. Es decir, ella quiere que la policía vaya y arrase con todos y que el orden por encima de cualquier consideración política. Sí, o sea, que dentro de la oposición es la figura más radicalizada, ¿no? Podríamos decir. Más radical, probablemente. Pero no expresa el conjunto de la oposición. Bueno. Solo que como alguien de la oposición dijo eso, el oficialismo se agarra de ese caso para generalizar su punto de vista, que no es general. Y en el caso de Javier Milei, o sea, Milei, lo voy a decir hasta, te diría con, no sé si con simpatía, pero lo más objetivamente posible, Milei es un lunático. Sí, tiene toda la pinta. He visto vídeos de él y declaraciones y tal, y es un pirao. Es un lunático. Esta clase de lunáticos, como Milei, son funcionales a una época. Para mala suerte de Milei irrumpe en la vida política argentina con mucha ponderación y con mucho éxito, diría yo, pero lamentablemente para él, lo hace 15 meses antes de una elección presidencial. Tal vez si el tipo hubiera aparecido 2 meses antes, como por ejemplo Pedro Castillo en el Perú, por ejemplo, o Gabriel Boric en Chile, que son bastante menos lunáticos que Javier Milei, por ahí se convierte en presidente. Él sufre ahora un desgaste muy, muy importante, porque claro, un lunático sometido a la prensa durante 15 meses termina diciendo, como dijo Milei, que bueno, que muy bien la gente podría vender sus órganos para superar la pobreza. A ver, ¿estás escuchando lo que te digo? Sí, no. O sea, Javier Milei, y yo también soy una persona muy liberal, obviamente. Él se basa en unas teorías, ¿viste? Unas cosas muy teóricas. Llegó a sugerir públicamente, a plantear que, bueno, si vos sos muy pobre, bien podés vender tus órganos. O sea, estamos hablando de un sujeto que en nombre del liberalismo plantea nociones poco menos que prehistóricas, ¿no es cierto? Bueno, mira, tengo hambre, me corto un brazo, ¿no es cierto? Y te vendo el brazo. Llegó a plantear que eventualmente alguien podría vender sus hijos en el mercado libre. ¿Por qué no? A ver, yo adhiero a todas teorías sobre el mercado libre, pero jamás se me ocurriría vender un hijo, ¿no es cierto? Milei es un personaje muy lunático, muy usado por los medios de comunicación porque es vistoso. Sí, es un poco. Yo lo comparé mucho al fenómeno de Trump, que es gracioso. O sea, es un personaje gracioso. Sí, se lo usa mucho, ¿no es cierto? Porque es velenudo, porque dice cualquier cosa, porque grita, porque es un poco violento, es un poco infantil. Es decir, claro, Javier Milei no representa la vida pública argentina, no representa a la tradición democrática de la Argentina post-Alfonsín, de ningún modo. Pero claro, como se negó a solidarizarse con la doctora, obviamente se utiliza el caso de Milei para eventualmente demostrar que Milei es parte de una conspiración. Obviamente que quienes acusan a Milei son tan lunáticos como el propio Milei, ¿no es cierto? Es una discusión de lunáticos, ¿no? Pero bueno, así funcionan hoy en día las cosas, ¿verdad? Quería hacerte una pregunta en relación a eso, porque sí que es cierto lo que comentas, ¿no? Bueno, el análisis que has hecho, que la oposición no es generalizado en absoluto decir que esto es parte de una conspiración armada por un montaje armado por los Kirchner, ¿no? Pero yo, sin embargo, en redes sociales sí que tengo la impresión de que existe esa dualidad. Entonces, mi pregunta para ti es si en Argentina de verdad existe un clima que dé miedo, ¿no? O sea, un clima de violencia política que de verdad dé miedo y que se vea a nivel de calle. No estoy hablando ya en los medios ni en la política, sino en las calles. ¿Hay de verdad el miedo a que se pueda liar tanto como para que se produzcan estos intentos de magnicidios? La respuesta es definitivamente no, de ningún modo. Es decir, en Argentina, como ocurre en muchos países, hay una exasperación en el debate, tenemos personajes exasperantes, de hecho Cristina Kirchner es un personaje exasperante en el debate público. Ocurrió en la Argentina, vos sabés que la Argentina refundó su democracia en el año 83, ¿no es cierto? Y son contados los episodios de violencia política, ¿no es cierto? Hubo 2 levantamientos militares, uno contra Alfonsín o uno contra Menem, que fueron rápidamente liquidados, por suerte. Hubo la muerte del fiscal Alberto Nisman y algún caso que otro excepcional.
siempre hablando de cuestiones excepcionales. La noción de un magnicidio, la palabra magnicidio, no es una palabra que esté presente en la vida política argentina como puede estar en la vida política norteamericana, que tuvo varios intentos o magnicidios. Es más, algunos historiadores nos recordaban estos días en Argentina que hubo casos en la historia en donde hubo intentos de magnicidio. Pero en general, en la cuestión de la violencia política a ese nivel, te diría que yo creo estar informado y muy conectado con el debate público argentino de ninguna manera. Hasta que ocurrió la acusación de Luciani. Ahí se empezó a armar acá decimos un estofado. Es que tenéis un vocabulario muy espectacular los argentinos. Eso es verdad. Un estofado es una... Sí, no, sí sé, los estofados, sí, carne, hay se como mezcla todo. una sopa y con muchas cosas. Donde va un poco de sopa, un poco de carne, bueno, un estofado, un ambiente, ¿no es cierto? Es decir, la señora Kirchner reaccionó gestualmente, de modo violento, a la acusación de Luciani, que luego derivó en eso que yo llamé la guerra de las vallas. La ciudad coloca vallas alrededor de su casa y los manifestantes reaccionan contra las vallas. Ahí comienza a haber un clima, como eso ocurrió además en un lugar, en unas calles de Buenos Aires, donde vive mucha gente y donde además vive gente que generalmente no es muy amigable con los Kirchner, ni los Kirchner con ellos. Bueno, ahí se creó un ambiente, una atmósfera de violencia que no pasó a mayores, ¿verdad? Por lo tanto, la idea de un magnicidio era algo muy ajeno a la discusión argentina, muy ajeno, ¿verdad? Así que no, te diría que ahora sí, obviamente, los argentinos esperamos que va a pasar cualquier cosa, ¿no? Pero no hasta hace una semana. Claro, yo te lo decía por comparar, pues porque en Chile sí que se han visto manifestaciones bastante duras, Colombia, por supuesto, ha tenido pues un par de años bastante duros en ese sentido, y no tenía la impresión desde fuera que Argentina fuera nada parecido, ¿no? Y ahora, sin embargo, después de este intento de magnicidio, pues parece que un poco más grave la cosa, pero ¿cuál es tu, y ya por terminar, por cerrar, pero cuál es tu forma de ver lo que va a pasar más adelante? ¿Crees que esto va a fortalecer a Kirchner de cara a las presidenciales del año que viene? Porque ahora, bueno, evidentemente lo que se espera no es un Larreta versus Kirchner en 2023, ¿no? Sí, o Macri versus Kirchner. Puede que la Argentina, empujado por Cristina Kirchner, intente un experimento autocrático. De hecho, Bolsonaro está en la misma, ¿no es cierto? Bueno, por suerte yo creo que lo de Bolsonaro se va a conseguir evitar, porque tengo la sensación de que el sistema, las instituciones están aguantando bastante bien sus embistes, ¿no? Bolsonaro ha dicho que si pierde es porque hubo fraude. Bueno, ya, eso pues sí. Son las expresiones autocráticas en América Latina corresponden a ambas ideologías, derecha o izquierda, y son independientes de la clase de personaje que la profesan, ¿no? Es decir, se volvió bastante común, ¿no es cierto? A la inversa que hicieron, fíjate que ayer Gabriel Boric, por ejemplo, perdiendo por un aplastante resultado del plebiscito constitucional, tuvo una reacción civilizada, ¿no es cierto? Sí. Dijo, bueno, perdimos, convocamos a la oposición a discutir el futuro, ¿no? Me pareció un mensaje muy bueno, muy conciliador, la verdad, después de la derrota. Vos fíjate que apareció una fotografía ayer del presidente uruguayo, el presidente de la calle Pou, al mismo tiempo que la Argentina está convulsionada por la señora Kirchner. La foto era muy elocuente, ¿no? Un gran contraste de la Argentina con Uruguay. El presidente uruguayo comiendo un sándwich y una cerveza solo en un bar de Montevideo, en la barra de un bar de Montevideo, ¿no? Es más, hasta me pareció a propósito la foto, porque no había contraste más brutal, ¿no es cierto?, que verlo a la calle Pou tomando una cerveza en un bar de Montevideo solo, como si fuera una persona normal, con lo que está pasando en Argentina. Entonces, puede ocurrir que Argentina haga un intento, que Cristina Kirchner empuje al país en su extravío a un intento autocrático costoso, porque los intentos autocráticos son costosos aún no logrando su propósito, ¿verdad? Es decir, si voy a decir, mirá, el solo hecho de emprender el camino hacia tal lugar es un asunto más bien complicado, ¿no es cierto? Yo creo que eso puede ocurrir, creo que es de difícil consumación. La Argentina sigue siendo, creo yo, un país bastante más sofisticado que Venezuela, en términos económicos sobre todo, sí. a pesar de la sí, mucha menos dependencia energética, ¿no? No, obviamente la Argentina tiene una
un nivel, digamos, de diversificación de su economía mucho más compleja de doblegar que la venezolana, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que tener en cuenta también que la Argentina ya no es la Argentina de hace 20, 30, 40, 50 años. Es decir, Argentina tiene hoy niveles de pobreza al orden del 50%. Vos pensás que es mucha más la gente que vive de un subsidio del sector público que la que vive de un salario formal del sector privado. Y es más, hay un fenómeno nuevo en Argentina que es muy, muy interesante y muy dramático, que es que mucha gente que trabaja en el sector privado y que cobra un salario formal también ha caído en la pobreza. No. Es un fenómeno nuevo, ¿no es cierto? Porque en Argentina la pobreza estaba relacionada con el desempleo, ¿no es cierto? O con cierto nivel de marginalidad. Ahora una persona asalariada, tiene un trabajo formal en un banco, por ejemplo, con un sueldo, también es pobre, ¿no es cierto? Está desapareciendo la clase media, ¿verdad? Entonces, esa nueva conformación social de la Argentina y es complicada porque tal vez sea más proclive, digamos, a enarbolar banderas delirantes o creer en soluciones mágicas o en subirse a un proyecto que supone un decaimiento de las instituciones republicanas, ¿no es cierto? ¿Eh? Este, Vos pensás que si yo tuviera que definir al kirchnerismo con una suerte de teorema, con una ecuación, te haría la siguiente ecuación. ¿Qué es el kirchnerismo? El kirchnerismo es esencialmente un fenómeno vinculado con la pobreza. Esto es, la Argentina tiene hoy un 40 y pico o 50% de la población en la pobreza o debajo de su línea. Combinado con un problema de carácter demográfico, esa enorme cantidad de gente que no puede subsistir en Argentina vive en un mismo lugar. Que es fuera de Buenos Aires. En las afueras de Buenos Aires. Y en diversas afueras de otras grandes ciudades argentinas, ¿no es cierto? Rosario, por ejemplo, etc. Es decir, los llamados conurbanos, ¿verdad? Entonces vos tenés mucha gente en los conurbanos de las grandes ciudades de Argentina, muy empobrecida y muy afectada por la inflación, que al vivir en un mismo lugar tiene una derivación de carácter electoral. Si la pobreza estuviera voy a usar es una teoría, ¿no? Una distribución más democrática en el país, la incidencia electoral sería menor. Pero como esa gente está toda apilada en el famoso conurbano, la incidencia electoral es enorme. El conurbano bonaerense elige prácticamente al presidente de la nación en este país, en la Argentina. Y esa gente vive de un subsidio que le da Cristina Kirchner. Entonces vos tenés pobreza, demografía y asistencialismo. Y te agrego prescindencia del sector privado. A esta ecuación política que se convierte en votos, el sector privado que invierte, que da trabajo de calidad, que saca a la gente de la pobreza, no le importa nada. Es más, es un obstáculo. Yeah. Entonces, el kirchnerismo es finalmente una ecuación, ¿no es cierto?, en donde la gente lamentablemente muy pobre, que vive en muy malas condiciones en los grandes conurbanos de las ciudades, recibe asistencia, pensá que somos 40 millones de argentinos y 20 millones viven del sector público, y trabajan 6 millones en el sector privado. Es una ecuación imposible de imposible, sostener. sí, la verdad que sí. Obviamente, muy bien. Entonces, todo este fenómeno que también prescinde del sector privado, se llama kirchnerismo. Tenemos otro problema adicionalmente acá, que es que si ese sector no lo representa el kirchnerismo, ¿quién lo representa? ¿Un loco? ¿Alguien más loco que Cristina Kirchner? ¿Un Milei de la derecha, ultraderecha? ¿Un Milei de la ultraizquierda? ¿Un Chávez? ¿Un Pedro Castillo? ¿Un Putin? ¿Qué sé yo? Entonces, hay una discusión muy compleja respecto de a quién va a representar, digamos, quién va a representar a esta gente electoralmente si el fenómeno del kirchnerismo y del peronismo bonaerense se declina, ¿no es cierto? En esta disyuntiva,
Yo imagino que el futuro de corto plazo es un intento, bueno, algo autocrático de Cristina Kirchner para perseguir a sus tres grandes obsesiones: Mauricio Macri, la justicia y nosotros los periodistas. Bueno, un mensaje no precisamente alentador sobre el futuro de No, Argentina, pero bueno, un buen resumen de tu versión de cómo está Argentina. La verdad es que es muy interesante porque es lo que decías tú al principio, que es una película o 20 miniseries distintas de Netflix, ¿no? sí, claro. Pero nada, seguiremos atentos porque ahora, si de verdad va a pasar algo de esas características, pues hay que pensar un poco en los proyectos legislativos que quiera llevar adelante, ¿no? Pues Marcelo, te agradezco muchísimo haberte pasado, nos dado No, una Miguel. hora y pico. Perdón por haberte quitado tanto No, tiempo, no, pero no, no es que al contrario, para mí es un gran placer, enorme placer, estoy muy honrado de que me hayas entrevistado, de verdad te lo digo.